Bueno, yo ya Bueno, estoy como vos grabando. digas, Julián. Sí, yo ya estoy grabando. Gracias por tu tiempo. Estoy haciendo estas charlas del fin del mundo, así les puse, con gente que además de que la admiro, creo que son personas luminosas y que pueden arrojar entonces cierta luz sobre este momento, ya sea hablando del tema o hablando de su obra, obviamente. Pero no quiero dejar de preguntarte por cómo llevas esta cuarentena, este momento tan particular. La estoy llevando bastante bien. La verdad es que soy un privilegiado. Estoy haciendo la cuarentena aquí en mi casa del barrio de la Agronomía y tengo enfrente varias hectáreas de campo. Puedo sacar a dar la vuelta a la manzana a mis perros y, y la verdad es que quejarme sería injusto. Ujú. Estoy también trabajando, porque estoy tratando de terminar la película de ciencia ficción que filmamos en noviembre del 2018 con gran esfuerzo, en donde hay una dimensión paralela, en donde está Buenos Aires vacía, como ahora. Así que bueno, estamos viviendo una distopía, así que es un, los que abordamos ese género de relatos, estamos frente a una disyuntiva compleja. ¿Sentís que hay algo que percibiste y que ahora se está dando? ¿Que percibiste, digo, al encarar esa película? Bueno, la verdad es que el género de la ficción fantástica o de la ciencia ficción distópica generalmente ha sido premonitorio en muchas películas, ¿no? Yo creo que esa percepción está en el aire, o sea, ver el presente, te proyecta hacia un futuro paranoico posible y lamentablemente se cumple. A la vez, la ciencia ficción es uno de los géneros más políticos que hay justamente por eso, ¿no? Porque se pueden proyectar cuestiones del presente sin estar haciendo realismo político. Ujú. Entonces eso tiene bastante poder. Yo ya cuando hice La Sonámbula en el año 97, un gas del olvido que provocaba pérdida de la memoria en cientos de miles de personas y de alguna manera es premonitoria de esto. Pero no me quiero atribuir el poder de lo premonitorio porque es más del género que de las personas que lo abordan. Y cuando empezaste a crear esta última película que ahora está en postproducción, ¿qué sentimientos tenías o a partir de qué emociones o pensamientos surge? Bueno, como el cine es una actividad muy relacionada con la realidad de poder filmar, lo que recuerdo por sobre todo es que la sensación que yo tenía era la de la decisión fervorosa de hacer la película. Que es algo que no se puede obviar de comentar, porque no es lo mismo que cuando un escritor se lanza a escribir una novela, porque bueno, está todo muy dependiendo de él. Acá había que hacer una conjunción con la realidad muy poderosa, siempre hay que hacerla cuando se hace una película. Y entonces, bueno, además de eso, sentía que de algún modo estaba hablando del presente, porque es una película en donde hay una dimensión paralela, que es Buenos Aires vacía, a la que pueden acceder algunas personas que pueden pagar el costoso pasaje a ese lugar donde serán inmortales. Entonces, bueno, eso de algún modo tiene que ver con la realidad, ¿no? O sea, con el capitalismo, la sociedad de consumo, la posibilidad de que algunos logren la inmortalidad ligada a su capacidad económica, ¿no? Ujú. Entonces sentía eso y también quería dar un pantallazo de la realidad de los años del macrismo,
cientos de miles de desocupados, las industrias apagadas, la educación y la cultura desatendida, la salud, etcétera, etcétera. Así que lejos de hacer ciencia ficción, aunque la película sea una película totalmente enmarcada en el género de la ciencia ficción. Claro. ¿Tenés alguna ilusión de inmortalidad? ¿Te viene algo bueno cuando pensás la inmortalidad? Si es que se puede pensarla. Bueno, en principio tengo que decirte que me gusta mucho vivir y que disfruto mucho de la vida y que entonces ojalá sea larga, disfrutando y percibiendo y compartiendo. Creo que la inmortalidad es algo muy complejo, ¿no? O sea, no debe ser lindo ver morir a las personas que uno ama, y creo que va en contra de todo el sentido de la humanidad, digamos, que todos llevamos. El hecho de que vamos a morir, creo que le da sentido a cada instante, ¿no? Se me viene a la mente un momento muy divertido de una película de Nanni Moretti que se llama Aprile, Abril. Uh-huh. Para el día de su cumpleaños, un amigo le regala un metro y le dice, ¿cuántos años cumplís? 40. ¿Y hasta qué edad pensás vivir? Y hasta los 70, dice Nanni Moretti. Entonces el amigo agarra el metro, va hasta el 70 y le dice, mira, te queda esto. Corte, él andando en su moto, pensando, ¿por qué habré dicho 70? Así que bueno, nada, me parece divertido Yo para ver. siempre hago el chiste cuando se habla de la muerte de que a mí no me importa porque soy inmortal. Y una vez soñé que venía la muerte a buscarme y yo agarraba una computadora, pero era una computadora vieja, como de los 90, y me agarraba la computadora y yo le gritaba que yo tenía que escribir un montón de cosas antes de que ella me llevara. Y siempre que pienso en la muerte, digo, imagino que pensás en la muerte, ¿no? Como, ¿sabes por qué lo digo? Porque Claro, está ese... ¿quién no? No sé si quién no, ¿sabés qué? Como yo pienso mucho en la muerte y soy muy torturada desde muy chiquita, tengo mucha angustia con respecto a la muerte, hago esa pregunta a mis amigues, les pregunto, ¿ustedes piensan en la muerte? Y varios me han respondido que no. Y creo que es una cuestión de, no sé si exclusivamente de los escritores, pero de los artistas, ¿no? Pensar en la muerte, en la locura, ¿no? En estados extremos. ¿Vos sos uno de los míos? ¿Sos uno de esos? Sí, absolutamente, absolutamente. Lo pienso, lo sueño. Mm. Tengo cada tanto algún sueño así muy, muy potente. La última vez que soñé con la muerte, el sueño era que estaba por caer a la oscuridad infinita, que yo luchaba por no caer a la oscuridad infinita. Y la muerte me ponía frente a mí el hecho de que eso era lo que pasaba. Oscuridad infinita. ¿Eso es lo que crees o tenés algún tipo de creencia en la reencarnación o en cierta transmutación de la energía? Bueno, el misterio es tan grande que cómo creer en algún dogma y afirmarse solo a eso, ¿no? Creo todo y a la vez acepto el misterio, ¿no? Pero sí creo en la transmutación de la energía, creo que cuando pienso en esos seres queridos que perdí, ellos están ahí y creo que están realmente, y creo que seguimos viviendo en las personas que nos quisieron, y de la misma manera que ellos las personas que quisimos siguen viviendo en nosotros, y no lo digo metafóricamente, creo que es algo que sucede, no podría explicar cómo ni demostrar, pero creo que eso es algo que
que sucede, ¿no? Y es lindo creer en eso también, ¿no? Y al mismo tiempo creo en la oscuridad infinita también, ¿no? Claro, sí, conviven. Pero es toda una toma de posición, la posición frente al misterio. Pienso en términos de épocas, ¿no? Cuando, por ejemplo, los griegos al misterio le ponían todos esos dioses, ¿no? Que lo recubrían, o cuando las religiones monoteístas le ponen un dios con un nombre, y bueno, y entiendo que en esta época, no sé qué pensarás vos, pero que ya no hay Dios y que el ser humano ha terminado de ocupar ese rol, ¿no? Por eso las discusiones, me parece, ligándolo con cuestiones más concretas, las discusiones sobre el aborto y la eutanasia son posibles, ¿no? Porque el ser humano ha ocupado los lugares que históricamente ha ocupado Dios. Yo siempre digo, igual que si ves el cielo o ves una montaña o ves un gatito recién nacido o ves un ser humano, ¿cómo no inclinarse ante ese misterio, no? Es una cosa maravillosa, y seguramente vos como creador y como artista tenés una relación especial con la vida. Totalmente. Coincido con todo lo que decís y me parece muy atinado el modo en que lo decís. Escuchame, quiero compartir con vos, ya que estamos hablando de esto, una escena. Te voy a compartir la pantalla. Es una escena de una película tuya, por supuesto. Primero la vemos y después te hago algunas preguntas. Dale, genial. In der Reise seinen Gewinn stark bloßundig Sturms und flüssig Qualies, was gebissen dem Deck und seinen Reihen im Keller. Das Schiff hat sich stark gewickt und mir, die Passagieren, haben sich gewickelt und sich gemischt mit Päcklich und Bindlich. Im Mittenweg hat sich ausgebrochen a Pest, der Typhus, was hat geschlagen etliche Passagiere. Die Entläufendicke seinen gewähnt, rumänische, litwische, ukrainische, russische. Jede Gruppe hat beschuldigt die andere, also sie haben herübergetragen die Krankheit. Na so hat man sich schon zerkriegt. Als endlich hat sich gelassen in Horizont die Stadt Buenos Aires, ist die Spannung schon gewinn schrecklich. Sie ist gegangen a Klang, als man wird uns nicht lassen herab im Port und man wird uns tragen kein Dorn, auf geheilt zu werden von der Epidemie. Ich bin gewinn verzweifelt, hab sich behalten bis spät in der Nacht. Hab aufgeschnitten eine von die Bojes von Deck und hab sich hereingeworfen, rein in den Teich von der Platte. Hab ich geklebt zu der Boje, als der Strom hat mich weggeschleppt. Und so hab ich bewiesen, zuzukommen zum Breck. In Mischach von einer Sachjahren hab ich gehalten die Boje für Neues. Punkt verunteut, ob ich sie gegeben, mein Tochter Rivka Jerisch. Danach hat bekommen die Boje ihr Sohn Leto, der Futter von mein Ureinikel Fernande.
¿Cómo dudar del misterio, no? Resume todo de lo que veníamos hablando. Increíblemente, por eso la puse, no te la iba a mostrar al principio porque es tu última película, pero veníamos hablando de la epidemia, del misterio. Contanos, ¿qué te surge decir al ver esta escena? Primero, me parece genial que hayas elegido esta escena, porque es el clímax de la película, es el momento en el que resume, en el que se juntan los tiempos, el tiempo de mi bisabuelo, que se lanzó al río de la Plata agarrado de esa boya, el tiempo de mi padre, que me dejó ese legado amoroso, poético, y mi propio tiempo, que con mi amigo intentamos de algún modo acercarnos a esa épica, arriesgándonos en medio de la tormenta a llegar hasta esa boya que representa el legado, mi padre, mi bisabuelo, mi familia, la historia, solamente para despedirnos, porque sabemos que la tormenta que está viniendo se va a llevar la boya y no la vamos a volver a ver nunca más, y aceptando un poco eso, soltarla y que todo siga su ciclo y que las cosas terminen y vuelvan a empezar. Así que me encanta que la hayas puesto y me emocionó verla y escuchar la música de mi hija Nati, después de haber hablado de todo lo que hablamos, ¿no? Claro, sí. Contanos sobre esa película, porque quizá alguien que esté escuchando no la vio todavía. Contanos, es tu última película estrenada, y de qué se trata, cómo surge. Bueno, La Boya es una película que nace de un experimento que consiste en tomar hechos reales de mi propia vida, ficcionalizarlos y ponerlos en escena actuados por los verdaderos protagonistas de los hechos, que somos nosotros, que somos no actores. Inicialmente la película empieza siendo una película que yo voy a filmar a mi pueblo, que es Villa Gesell, el pueblo donde pasé mi infancia y mi adolescencia, y voy a hacer una película sobre mi amigo, con el que compartimos esa infancia y esa adolescencia, que a diferencia mía se quedó en el pueblo, y que de algún modo representa esa vida que yo no viví, porque yo me fui. Y un poco haciendo esa película de mi amigo que es poeta, y encarándola en esa dimensión de la construcción de una poética, yo descubro la poesía de mi padre, que él escribió cuando yo estaba viviendo en Italia, y de algún modo la premisa que yo tenía con la película, que era que todos podemos trascender a través de la expresión artística, se corrobora para mí y se afirma porque mi padre logra trascender 15 años después de haber fallecido, a través de sus poesías, vuelve a estar conmigo, volvemos a estar juntos y estamos juntos en una película. Ajá. Así que bueno, eso es un poco la película, que se llama La Boya, porque está atravesada por la historia de una boya y de un rito que tenemos con mi amigo poeta, que consiste en nadar hasta una boya desde hace 40 años que colocamos mar adentro. Y ese texto tan bello que estamos escuchando durante la escena que vimos, ¿de quién es? Ese es un texto que escribimos con Aníbal Saníbar, que es mi amigo, y Pablo De Santis, que es el otro co-guionista de la película, y está interpretado por un actor, está dicho en yiddish, que es el idioma que hablaban los judíos de Europa Central, es un dialecto que tiene raíces en el idioma alemán, y está interpretado por un actor de teatro en yiddish, que es Sergio Lehrer, que es un gran actor y que realmente lo actuó muy bien, estuvo en lo que contaba que iba pasando con sentimiento y presencia. Así que bueno, es un texto en yiddish, que es una lengua
en extinción, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo te nace la idea de hablar sobre vos, de hacer una biopic? Bueno, en realidad no era esa la intención inicial. Yo quería hacer una película sobre ese ritual que teníamos con mi amigo de nadar hasta la boya, y sobre las charlas sobre la poesía y el mar que mi amigo da los veranos en el bosque de Villa Gesell, porque me había impactado mucho, digamos, ese abordaje tan llano a la poesía, y tan genuino y tan verdadero, y esta idea de que en un grupo de personas que se juntan a leer poesía pueden participar diversos tipos de personas, incluso personas que no tenían ningún contacto con la poesía, ¿no? Entonces, a partir de participar de esos encuentros y de estas nadadas con mi amigo, me surge esta idea de decir, bueno, la expresión artística como vehículo de trascendencia, ¿no? Y ese fue el punto de partida. Después fui descubriendo más y más que todo eso de lo que quería hablar lo llevaba en los bolsillos, estaba conmigo. Uh-huh. Y entonces entré a meterme la mano en los bolsillos y empezó a aparecer cosas que no había prestado demasiada atención en mi vida, que son todas las que van construyendo la película: la historia de mi bisabuelo, el escape de los pogroms de Ucrania, su llegada traumática a la Argentina, el tifus, bueno, un poco se van mezclando los tiempos, es como varios tiempos que se juntan, y hay un momento en donde todo se junta, que es cuando yo estoy abrazado a la boya, despidiendo a mi padre, a mi bisabuelo y a todos mis ancestros. No hay manera para mí de ver esa escena y no emocionarse. Yo tuve la suerte de verla en una sala, y es una escena que me va a quedar dentro de mis impresiones para siempre. Es muy enorme porque todo ese mar y ese cielo le dan una cuestión cósmica, ¿no? Y si yo veo a ese spinner, porque para quienes no se dieron cuenta es él el que está ahí nadando, si veo a ese spinner digo, lo único que necesita este hombre es esa boya. Podría estar en esa oscuridad infinita, como decís vos, podría estar en el medio de la nada, podría estar perdido o flotando en ese mar por siglos, pero solo necesita eso. Y es muy emocionante, ¿no? Como vas con tu amigo, después él queda como más alejado, vas a ese encuentro que tiene que ser entre el héroe y el objeto buscado, y después te volvés a reencontrar con él, ¿no? Como si fuese la figura del ayudante, ¿no? Que está en las historias desde el origen de los tiempos, el héroe, el ayudante, y ese objeto sagrado que busca y que lo une de un modo a sí mismo y al cosmos. Vos nombraste palabras, dijiste épica, dijiste algunas palabras que me confirman, creo que mi intuición va bien. Así que yo te la agradezco la escena. Es hermosa. Gracias. Todo lo que dijiste recién es tal cual, es así. Así que bueno, me encanta que hayas elegido esa escena. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Te quiero mostrar en el otro extremo, y para que vinculemos las dos cosas, lo siguiente. No tengas miedo. No te voy a hacer nada. ¿Cómo te llamas?
¿Qué te pasa? ¿No sabes? No sabes cómo te llamas. ¿Usted quién es? Ya te olvidaste. Yo te cité aquí esta mañana. ¿Necesitabas un favor? No, no. Mira. ¿Ves? Somos iguales. Nina. Te escucho a vos. Bueno, sí, esta es mi primer película, La Sonámbula, que es un guión escrito junto al queridísimo Ricardo Piglia y al queridísimo Fabián Bielinski. ¡Qué lujo! Sí, sí, la verdad, hermoso. Bueno, es una película de ciencia ficción, es una película que nosotros escribimos a partir de la hipótesis de que los militares ganaban la guerra de Malvinas y que entonces el control social se hacía extremo, y que el plot de la película es que en un futuro paranoico se produce un accidente y un gas del olvido provoca pérdida de la memoria en cientos de miles de personas en Buenos Aires. Ella está soñándolo, es una proyección de su paranoia del futuro, y en ese mundo la atrapan. Ahí se lo veía al queridísimo Walter Santana al principio, que es el que le entrega, es el entregador, y entonces hay un científico que es el querido Lorenzo Quinteros, que estudia los sueños de ella y descubre que toda la realidad está siendo soñada por ella, y que si ella se despierta, se termina el mundo. Entonces Wow. ese es un poco el relato, contándolo desde el final, ¿no? Y un poco la primera sugerencia de Ricardo Piglia fue: vamos a hacer una película de ciencia ficción, no hagamos Philip Dick, hagamos Borges, Bioy Casares, Julio Cortázar. Ahí hay una tradición de la literatura fantástica que es nuestra, y tenemos que hacer una película argentina. Y eso fue muy, muy interesante como propuesta original. Hay varios relatos de cualquiera de estos tres escritores, como puede ser La noche boca arriba, en el caso de Cortázar, como puede ser Las ruinas circulares, en el caso de Borges, ¿no? Y varios cuentos de Bioy Casares también, ¿no? Las ruinas circulares, disculpa la interrupción, Fer, es ese cuento que empieza diciendo nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. ¿Es ese cuento? No recuerdo exactamente cómo inicia, pero sí te puedo contar el centro de la historia, que es la historia de una persona que se reconoce, descubre que está siendo soñada por otro.
Sí, sí, es ese cuento que arranca con esa frase que te estalla la cabeza. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Mirá, bueno, genial. Unánime. ¿Qué quiere decir unánime noche? No sé, todo y Bueno, nada, es hermoso, es hermoso. total, total. Sí, Así que bueno, un poco nos lanzamos, era un momento en donde sentíamos que siempre está muy bien que existan películas sobre la dictadura, es un tema del que hay que seguir hablando por siempre, porque tiene que ser nuestro aporte al nunca más, pero a la vez la sociedad estaba un poco saturada de abordar la temática desde el realismo, y bueno, yo tenía una historia que realmente se adaptaba a esa hipótesis, entonces intentamos hablar de eh, intentamos hablar del control social, ¿no? Que es algo que ahora está muy, muy vigente. El otro día estaba hablando con el editor Alejandro Parisou de esta película y de prácticamente todas mis películas y series, y estábamos conversando con los teléfonos apagados, estábamos en vivo conversando, y dijimos algo, y al toque le llegó un mensaje a él ofreciéndole algo relacionado con eso de lo que estábamos hablando. Entonces, bueno, nos miramos y dijimos, bueno, la sonámbula un poroto. Un claro, poroto. claro. Y además es una película que tiene una particularidad muy interesante para verse desde ahora, que es que ese futuro distópico al que nosotros apuntamos ya es el pasado, porque era una película que escribimos en el 97 y filmamos en el 97 y estrenamos en el año 98, y el futuro era el 2010. El 2001, no, el 2010, perdón, que ya es pasado para nosotros. Claro. Tomando un hecho importante que era el bicentenario de la Revolución de Mayo. Y hace poquito recordaba que cuando, como se trataba de una película independiente y no teníamos un budget importante para hacer una promoción de la película importante, hacíamos algunas acciones no convencionales. Por ejemplo, de golpe aparecíamos 10 personas con máscaras de gas en la Universidad de Buenos Aires, y repartíamos unos volantes que era una proclama, un mensaje que mandaba Gauna, que es el líder de la resistencia en la película, avisando de que eso iba a suceder y diciendo cuál era la droga que había que poner en los filtros de las máscaras de gas para tratar de evitar perder los propios recuerdos. Después que hicimos eso durante un tiempo, y nos íbamos y dejábamos la intriga, no decíamos nada de la película ni nada, ¿no? Después pasó el tiempo de esta especie de performance que hacíamos, y yo me guardé 3 máscaras, pensando siempre que tal vez un día las iba a necesitar. Y creo que ha llegado el momento. Es muy fuerte lo que estás contando. ¿Estás viviendo este momento como una realización de fantasías que has tenido durante toda tu vida o algo por el estilo? Un poco sí, las viví un poco entre la broma y algo dicho en serio, pero lo vengo diciendo mucho, o sea, vengo cada vez que hablamos, recuerdo el tema, y siempre ahí donde tengo guardadas esas máscaras, siempre cada tanto las veía y pensaba, ahí están esas máscaras, y ahora las tengo a mano, ¿no? Y de este aislamiento actual del 2020 que estamos viviendo, ¿qué es lo que más te resuena? Le pregunto al creador que tuvo esta fantasía desde hace años en el cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que más te resuena? ¿El no poder tocar a los demás? ¿El no poder verse? ¿Nos sostiene la tecnología? No sé si has escuchado anécdotas, te quería preguntar también, anécdotas sobre la cuarentena. Escuché el otro día una chica se metió adentro del baúl de un auto, toda vestida de fiesta y maquillada, para ir a ver no sé si era su novio o una cita reciente. También escuché que hay gente que está haciendo citas, viste que hay apps para conocer personas, programas en internet para conocer hombres, mujeres, que se están dando citas en el supermercado.
Yo no sé si para reconocerse dicen, me hago una marca en el barbijo, no sé cómo es. Después otro amigo me contaba que en su vecindario hay una chica que canta, pero que se está haciendo famosa en la cuarentena. El otro día estaba gritando su Instagram por los balcones, está aprovechando la cuarentena para darse fama, y en el balcón arma como un escenario con luces. Esto es precioso, un escenario con lucecitas de colores, y ella canta y todos miran a ese balcón. ¿Qué es lo que más te llama la atención, ya sea angustiante o ridículo de esta cuarentena, vos que tenés estas obsesiones desde hace tiempo? Bueno, todas estas cosas que contás, y a la vez yo en esta cuarentena estoy de este modo que estamos teniendo esta charla nosotros, tratando de terminar la última película que filmé, que es una película de ciencia ficción. Y me empiezo a preguntar cómo la vamos a estrenar, esa película, que se llama Inmortal, con Belén Blanco y Daniel Fanego, entre otros varios geniales actores. Y bueno, nada, eso me empieza a... O sea que estás viviendo en dos planos que un poco se parecen, aunque uno se supone que es la realidad, que es esto que estamos viviendo, y otro es la película. Porque cuando uno está creando, en general está lejos de la realidad, ¿no? Pero en el caso de tu película, te hace estar como cerquita de la realidad. Claro, sí, no, es muy sorprendente, muy sorprendente. Estamos, en principio, viviendo una distopía, y es muy loco estar trabajando en otra que fantaseé previamente a la existencia de esta distopía cotidiana, y además hay un hecho muy, muy potente, ¿no? Que todavía no termino de dimensionar, que es que nosotros filmamos la película en un estudio con un croma, que es toda una gran pantalla verde, a la cual le fuimos aplicando Buenos Aires vacía. Bueno, ahora esa Buenos Aires vacía es a la que no puedo salir para encontrarme con el editor, con el sonidista, con la música, con la productora, con el colorista, con la diseñadora. Nada, estoy ahí en un relato un poco borgiano. Claro. Entre mis fantasías y esta realidad que me dejan bastante mudo, ¿no? Que no compiten, pero que están como en una dimensión. Siento que estamos como en un sueño, ¿no? Como en una situación difícil de dimensionar mientras la estamos viviendo. O sea, deberíamos esperar un poco a despertar. Yo tenía la sensación, me acuerdo que iba caminando un chino cuando todavía se podía salir a la calle, pero ya se hablaba de lo que estaba sucediendo. No sé si te pasa lo mismo, pero yo, además de pensar en la muerte, pienso bastante en la locura. Y dije, ok, me volví loca, lo sentí fuerte, ¿viste? Y me asusté. Dije, y había dos caminos, el tiempo se abrió, o la realidad se abrió, y yo fui para acá. Y en esta realidad está esto que se llama coronavirus, y estoy viviendo esto, pero listo, yo me fui. La fantasía espantosa de volverme loca, que la tuve siempre también, se dio, ya está, estoy loca y ahora estoy en esta otra realidad. Sí, es muy fuerte. Quería no olvidarme de preguntarte algo. Vos, cuando hablabas de la boya, dijiste más de una vez trascender en el arte, ¿no? ¿Sos de aquellos creadores que dicen el arte me salvó? ¿Te agarraste al arte como a esa boya en esa escena? Bueno, yo creo con mucha convicción que el arte te salva. Un poco lo que en la boya quise transmitir es la idea de la expresión artística, que está muy confundida ya, porque cuando yo me refiero a la expresión artística me refiero a escribir una poesía, a cantar una canción,
a compartir un hecho artístico con otros, involucrándose y siendo parte de ese acto. Sin la necesidad de que ciertos intelectuales o cierta academia digan esto es arte. Efectivamente, y sin el aval de la sociedad, ni del dinero, ni de la consagración, ni del lugar social al que uno pueda acceder a través de esa expresión, sino la expresión pura. Eso es con lo que podemos trascender, para mí, digamos. No niego todo lo demás, porque vivimos en este mundo y estamos aquí, y esta es la realidad en la que vivimos. Ya, eso último que acabo de decir, no sabemos muy bien qué realidad estamos viviendo. Exacto. También la idea de aceptar las cosas como son, pero también la de poder ver dónde está la valía, dónde está eso que es la puerta a que el espíritu se eleve. Y eso es en el hecho en sí. En el hecho en sí. Entonces, en ese sentido, a pesar de ser yo director de cine y de hacer películas, que es algo que ya me define y con lo que me defino a mí mismo, no son muchos los momentos de expresión artística que vivencio cada día. No son muchos. Y reconozco rápidamente cuando es que estoy siendo parte de un momento de expresión. Y bueno, y eso me hace disfrutarlo mucho, ¿no? ¿Y para vos qué interviene en ese momento de expresión? Platón diría que las musas, Aristóteles diría que es pura técnica. Yo pienso que hay algo entre la conciencia y el inconsciente en esos momentos, hay algo que surge de un lugar misterioso. No me decido si es un poco el cosmos y otro poco el inconsciente, pero hay algo, no sé si te pasa a vos, estoy hablando desde mí ahora, hay algo que uno deja de manejar o que está compartiendo con el misterio, no sé cómo llamarlo. ¿Para vos cómo es? Todas esas cosas que dijiste, todas esas cosas. Todo eso, o sea, el dejarse llevar, el misterio, algo que nos excede. Por ejemplo, yo siento que en La Boya, en la película, hubo y hay en la película algo que me excede. Digamos, yo soy consciente de todo el rigor y la búsqueda y la verdad con la que encaré el proyecto y con lo que lo sostuve a lo largo de todo el tiempo hasta lograr terminarlo. Pero hay algo que me excede, que tiene que ver con el espíritu de mi padre, de mi bisabuelo, de esos ancestros, de mi bobe, que tiene que ver con ese bosque, con ese mar, con la amistad, que tiene que ver con ese lugar, y que tiene que ver con algo que no podría nombrar, que es lo que provoca esa profunda emoción y la construcción de una poética muy definida que involucra al espectador y lo hace ser parte. Siento que hablas de algo que conoces muy profundamente porque las imágenes de las películas son las imágenes particulares de tu vida, pero que a su vez tocas temas universales y arquetípicos, honrar la memoria de los muertos, de los cuales llevamos la fisonomía, llevamos células, llevamos ADN, llevamos sus palabras, sus frases. Entonces, pienso que esa es una gran fórmula para una buena película. Habla de vos y habla de todos. Y no siempre se logra, ¿no? No, claro, por supuesto, es algo muy difícil y además, especialmente en el cine, en el que los procesos son muy largos, a lo largo de varios años hay que poder proteger esa verdad que estaba en el punto de partida y llevarla hasta el final. Son muchos los procesos, muchas las personas que intervienen, y no es sencillo, digamos. Y además encontrar un lugar para hablar de lo propio, que pueda eludir el narcisismo, que pueda eludir la necesidad de protagonismo, y que realmente vaya al punto, digamos, ¿no?
para mí fueron siempre riesgos esos muy importantes y a los que estuve atento, y me siento muy orgulloso de la película porque mantuvo viva esa verdad que estaba al inicio, ¿no? Fer, y si ves La Sonámbula, que es tu ópera prima, y ves La Boya, ¿qué hay de ese Fernando ópera primista que todavía mantenés y qué no? Bueno, lo que hay es, primero que nada, la necesidad de haber podido recorrer un camino para poder hacer una película en la cual yo voy a hacer una película de mi amigo poeta, digamos. No creo que La Boya hubiera podido ser una película de un joven, sino más bien de alguien que vuelve a un lugar después de haber reflexionado sobre la propia vida y sobre también el oficio de dirigir una película. Creo que lo que hay ahí vivo y se mantiene y puedo reconocer es ese rigor, esa búsqueda, ese amor por los actores, por la puesta en escena, por la imagen, por la fotografía, por la construcción de esos universos, por la música, por el relato, por las historias. Y después, bueno, después hay toda una serie de procesos que van construyendo a un director de cine en el tiempo, ¿no? Siempre, sí, lejísimo de intentar compararme, recuerdo una carta de Kurosawa a Bergman, en la que a los 70 y pico de años Kurosawa le decía, bueno, ahora sí estoy maduro para hacer la película, ¿no? Y bueno, eso es una gran enseñanza, porque seguramente de un ser tan extraordinario como era Kurosawa, no hay ninguna postura en ese comentario, hay toda una gran verdad. Bueno, por algo existían los consejos de ancianos y por algo históricamente las sociedades valoraban la experiencia y la vivencia y por eso ocupaban un lugar la gente grande, importante en las sociedades, ¿no? ¿Y podés contarnos, imagino que quizá esta charla la van a disfrutar personas que recién están arrancando, ¿no? ¿Cómo definirías a ese spinner que empezaba a filmar? ¿O qué hay que tener? Esta es la pregunta mejor. ¿Qué hay que tener para llevar tus proyectos adelante cuando todavía no sos una persona reconocida? Yo digo que el deseo tiene que arder, ¿viste? Como que te tiene que quemar lo suficiente como para pararte y hacerlo, porque si no te persigue y te quema. ¿Vos qué dirías que hay que tener para llevar las cosas a cabo? Siento que no son cosas técnicas, ¿no? Siento que son impulsos del espíritu. Sí, coincido con lo que vos decís, es eso, es un deseo muy poderoso y una entrega a lo que pasa y sostener en el tiempo, ¿no? Sostener en el tiempo. A mí, La Sonámbula es una película que me llevó muchos años, pero hice otras que me llevaron muchos más. Abayay, por ejemplo, es una película que me llevó 20 años. Desde el momento en que leí el cuento de Antonio Di Benedetto y dije, quiero hacer esta película, yo quería hacerla como mi primer película. Y después, bueno, tantas vicisitudes, pero igual sostener el deseo en el tiempo
y sostenerlo no con rigidez, porque a eso puede llevar a que se rompa todo y uno mismo, sino sostenerlo con la flexibilidad necesaria y sabiendo de que todo es una mutación permanente y de que uno va cambiando y de que eso que uno desea hacer también puede ir cambiando y construyéndose en la realidad de maneras diferentes a las que uno imaginaba al principio, sin dejar de ser lo que uno realmente deseaba, ¿no? Uh-huh. Yo sí veo la sonámbula y la boya, y también habiendo visto lo que está en el medio, que has hecho, yo lo que percibo es, ¿cómo lo digo? Déjame pensar. Alguien que va a ocuparse de cosas grandes. ¿Me comprendés? Hay un ánimo épico en lo que vos hacés. Es como que no me voy a ocupar de cosas chiquitas. Y eso se ve también en los planos, no sé yo mucho del lenguaje de dirección, pero se ve, diría yo, en el espíritu de las películas. Yo que doy clases, cuando veo a los alumnos digo, este va a contar historias mínimas y este va a contar historias extraordinarias, citando a las dos películas, ¿no? La de Sorín y la de Ginás. Y siento que vos estás del lado de las extraordinarias, sin lugar a dudas. ¿Qué te pasa con los actores? ¿Qué sentís por ellos? ¿Cómo los elegís? Bueno, los actores me gustan mucho los actores. Tengo una particular atracción por ellos, me gusta verlos, me gusta mirarlos, hay algunos que me gusta verlos más, y esa es la principal vara con la que los elijo, digamos, ¿no? Cuando realmente esta última película que filmé con Belén Blanco, cuando ella me preguntaba cuando llegaba al set cómo estaba, yo decía, feliz de venir a mirarte. Así que eso es, de por sí tengo una atracción. Tuve la suerte de construir el oficio de director haciendo televisión. Dirigí una telenovela que se llamaba Cosecharás tu siembra, dirigí Zona de Riesgo en Canal 13 a principios de los 90, hice muchísima tele, y entonces tuve posibilidad de trabajar con muchos actores de los cuales aprendí mucho. Sobre todo aprendí en mis primeros años, tenía muy claro que cualquier cosa a la que nos lanzáramos, ellos podían enseñarme más de lo que yo podía enseñarle a ellos, y eso fue, te diría, la escuela más importante que tuve en relación a los actores, sumada al hecho de que también me lancé a la actuación poniendo el cuerpo, participé de muchos años con maestros de actuación, de espacios de entrenamiento actoral, y eso también me permitió conectarme con lo que significa la exposición, la angustia que eso implica, y todos los procesos internos que uno vivencia cuando está actuando. Así que a partir de que fui transformándome en director, con las distintas películas que fui haciendo, cada vez más disfruté del encuentro con los actores. Creo mucho en el actor como un artista completo, no como un elemento escenográfico que repite algo, sino como un creador, y entonces me gusta mucho compartir con los actores el acto creativo. En algunos casos tuve la oportunidad de hacerlo desde la génesis. Por ejemplo, hice una película de astronautas con Alejandro Urdapilleta, Alejandra Flechner, Gabriel Goiti y el Negro Fontova, que la adaptación de la obra de teatro, una obra de Sergio Vicio, la hicimos juntos. Así que bueno, me gustan mucho los actores, me gusta mucho la ficción, y este hecho de haber podido poner el cuerpo también me permite entrar en ese espacio escénico y jugar a dirigirlos, ¿no? Entonces, qué lindo eso, estás jugando a dirigirlos. Exactamente, eso me encanta
poder hacerlo sin el temor de estar diciendo pavadas, sino en el acuerdo de estar jugando, ¿no? Así que... Hay una expresión en la lengua japonesa, que no recuerdo en japonés en este momento, que es lo que acabas de decir. Ellos dicen, jugó a que estaba muriendo. Claro. Jugó a que estaba, no sé, actuando. Y hay algo de eso de que los actores lo deben recontrasentir. Es una toma de posición, como director decir, estoy acá jugando a dirigirlos. Claro, claro, totalmente. Y es algo que yo, dado el hecho de que el cine está atravesado por cuestiones que aportan un nivel de neurosis importante, ya que hace falta mucho dinero y todas las personas están contratadas, y hay que hacer una cantidad de secuencias en una cantidad de tiempo, y que hay un montón de gente alrededor, siempre lo recuerdo cada día, este hecho. O sea, no nos olvidemos que estamos acá jugando como jugábamos de chicos, y decíamos, dale, que yo era el que robaba, y vos te escondías, y me corrías, y pasaba esto. Es un poco eso, pero siendo adultos, ¿no? Me encantaría estar en una película tuya. Si es así, yo voy. El otro día leía una entrevista a Steve Carell, ¿lo tenés? El actor Steve Carell. Bueno, él hablaba de dos tipos de directores que le han tocado y decía que uno, el director de The Big Short, no sé si la viste, una peli muy linda, que le daba mucha libertad para crear, ¿no? Que había hasta incluso posibilidad de improvisar y demás. Y después dice, bueno, y otro tipo de directores tipo Woody Allen, y sin querer decirlo, dice, en donde el tipo viene ya sabiendo lo que quiere, ¿no? Entiendo que no había tanta libertad con Woody Allen porque tenía sus escenas bien pensadas o bien imaginadas, o no había mucho lugar para jugar. ¿En dónde te ubicás vos ahí? Entiendo, por lo que me dijiste recién, que le das libertad al actor. Bueno, mirá, yo creo que también hay una cuestión muy importante que tiene que ver con las condiciones de producción. Yo creo que nosotros en la Argentina, nunca una película tiene 2 o 3 meses de ensayo, ni uno. Siempre hay la posibilidad de hacer algunos ensayos, algunas lecturas de comprensión de del texto, y entonces yo creo que de algún modo a mí me resulta muy, muy provechoso convocar a esa construcción en el momento del rodaje, habiendo hecho un proceso previo de comprensión de lo que pasa. Yo creo que si se entiende lo que está sucediendo, las motivaciones de los personajes, qué traen de antes, hacia dónde van, yo creo que habiendo entendido eso, ahí hay dentro de esos límites hay un espacio muy grande de creación en ese momento, y además creo mucho en el azar del momento del rodaje. O sea, en el cine el azar juega un rol fundamental, y por eso es importante pasarla bien, por eso es importante jugar, por eso es importante la alegría que pueda circular en el momento de esos procesos de construcción, porque es un modo de convocar esos hallazgos que a veces aparecen en ese momento y que terminan de darle algo a una escena que por ahí estaba correcta, pero que le faltaba eso. Así que estoy convocando a esos aportes permanentemente, y en definitiva soy yo quien, en mi lugar de director, tengo la responsabilidad de tomar las decisiones, así que recibo todo con alegría, y luego tomo las decisiones en los tiempos que hay que tomarlas, para poder hacer los planes que hay que hacer, y bueno, y para eso estoy, ¿no? ¿Sos obsesivo al punto de decirle a un actor, te digo cosas que hago yo en el teatro? Yo soy muy controladora, y a veces si no encuentro un actor que comprenda lo que yo estoy queriendo, entonces digo, bueno, lo voy a dirigir a pleno. Entonces le digo, mirá, cuando decís, el árbol está enfrente, le digo, el árbol está enfrente, para abajo, no el árbol está enfrente, el árbol está enfrente, ¿me entendés? Porque quizá me molesta cierta entonación, o digo, no, lo que yo imaginaba era alguien más seco, más grave, entonces no entona para arriba. ¿Tenés ese tipo de detalle, de te metés hasta ahí, o
o no tanto? Sí, yo creo que está bien lo que decís, depende de cada actor y Claro, obviamente depende de cada momento de la película y de qué lugar de importancia ocupe eso que a vos te resulta importante. Si para vos eso que estás marcando tiene un valor importante, hay que tener la fuerza y la resistencia de poder sostenerlo y lo ideal sería que el actor comprenda por qué es importante que eso lo haga de ese modo y no de otro. En el cine también hay una cuestión que es que yo trato en lo posible, conociendo las herramientas con las que cuento para contar las historias, de utilizarlas lo más posible todas, de no dejar pasar una herramienta que tengo a mano. En el cine hay una cosa que es el doblaje, que no se utiliza ok, mucho en Argentina, pero que yo lo hago en todas mis películas y que me permite, después de haber filmado la película, con todas las dificultades y los vínculos que se establecen, con 100 personas en un set, con otros actores con los que el actor debe vincularse y una serie de imposiciones a las que no se puede escapar, después tengo un proceso de reflexión sobre lo que se hizo, de selección de las tomas que más me parecen interesantes, y después de todo eso genero la posibilidad de volver a encontrarme con el actor, de que el actor entienda la película que tal vez no terminó de entender durante el rodaje porque la filmó fragmentada, porque hay claro, partes de las que no participó y entonces no puede completar la totalidad. A veces hizo cosas al principio que van después y al final que van antes. Y entonces, con la comprensión del actor y la posibilidad de volver a doblar la película y solamente enfocarnos en la emisión y en el sentimiento y en la palabra, siempre eso nos suma un plus y logra claro. esas cosas que vos decís. A veces yo veo que el tipo hace algo, o la actriz dice termina en una frase para arriba cuando para mí tendría que ser para abajo, pero eso implicaría volver a rodar toda la escena y eso significaría una hora más y tengo una hora para hacer otras 2 escenas. Digo, no importa, yo tengo el doblaje, en el doblaje y ya veré en el tiempo si esto que yo ahora consideraba tan importante es realmente tan importante. Claro, está bueno. Sí, en el teatro se ensaya un montón. O sea que si algún día logro dirigir en cine voy a tener que entender otras normas y callarme mucho la boca. Ok. Y a veces uno ve algo, pero dice, pero no importa esto, no importa, Claro, claro. no importa. A veces haces, por ejemplo, un plano secuencia, en donde hay una cantidad de elementos que deben sincronizarse, y llevó una cantidad de tiempo, y finalmente el actor en el final dice un texto, pero que lo dice furciado, pues no No importa, no importa. importa, porque después me voy a ocupar en el doblaje que pueda decirlo incluso mucho mejor de lo que lo hubiera dicho sin el furceo que ahora lleva la Buenísimo. toma. Clarísimo. Vos trabajaste, hablando de actores, con un actor que a mí me ha parecido de los mejores actores argentinos, que lo admiraba y lo admiro mucho, y es Pablo Cedrón. Y dije, wow, este director que agarra a este actor que no ha sido puesto muchas veces en lugares tan protagónicos, o sea, sí, pero no tantas veces para mí como merecía, y tuviste Sí. ese ojo de verlo y ponerlo arriba de un caballo, para los que vieron la película, y no bajarlo nunca más. Es el hombre que se subió a un caballo y no se bajó nunca más. ¿Y cómo fue laburar con él? Bueno, mirá, para mí, digamos, Abayay fue una película, como te decía antes, que me llevó muchísimos años. En algún momento armé una coproducción con Italia, en otro momento con Francia, en otro momento con España. Iba a ser un actor español el protagonista y finalmente yo decidí que tenía que ser Pablo Cedrón y por eso no hice la coproducción con España y hice una película solamente argentina. Te la Y a Pablo, bancaste a fondo, te la sí, bancaste. Sí. y a Pablo Cedrón lo llamé un día, le llevé el guión, nos encontramos y le dije, bueno, mirá, vamos a conocernos, a ver si surge en varios encuentros el deseo de hacer esto juntos. Obviamente vamos a hablar del guión, vamos a conversar y si nos da ganas, a los dos lo hacemos. Y ese proceso llevó 1 año y medio de encuentros, cada 15 días, cada mes, así que tuvimos posibilidad de conocernos y de construir ese deseo, y además él tenía
dos elementos muy poderosos, además de ser un gran actor y de ser una persona con muchas vivencias y con una personalidad muy fuerte. Él traía en sí su ser jinete. Te iba a preguntar. En una película en la cual el protagonista es un gaucho que se sube a un caballo y no se baja nunca más, eso es algo que o lo traes o no lo traes. Me parece que eso ni en un año de prepararte lo podés lograr si no es algo verdaderamente que traes. Y después era una persona que en algún sentido entre sus múltiples facetas también traía el gran conflicto del personaje, ¿no? Que es una persona que es muy violenta, el protagonista, que es una persona muy violenta y que padece profundamente su propia violencia. Entonces, yo creo que estos fueron dos elementos muy fuertes. Él sabía a dónde acudir internamente para crear eso. Sí. Yo creo que él no necesitaba mucho no necesitaba ni que le digan acción para estar ahí, y bueno, y además fue un gran compañero de trabajo, estuvimos 2 meses a 1.300 kilómetros en la montaña, compartiendo cada momento del rodaje, y realmente le puso el hombro a la película de una manera poderosa. Él es una persona que, bueno, es un gran contador de anécdotas, es una persona que es muy divertido, pero a la vez es muy áspero, era una persona muy áspera, y nunca me imaginé que un día me iba a decir, entre las cosas que más me gustó haber hecho, estaba allá. Uf. Eso fue algo muy lindo. Qué lindo. Y después, bueno, tuve la oportunidad de dirigirlo también en Los Siete Locos y los Lanzallamas, que hacía el personaje de Barsuk. Así que, bueno, es una persona que quise mucho y que obviamente lamento mucho su partida, ¿no? Claro. Yo escuché hace poco a David Lynch en una masterclass decir que los grandes actores tienen una mala persona dentro y saben cómo acceder a ella. ¿Vos coincidís con eso? Sí, yo creo que más que una mala persona, creo que un gran actor o una gran actriz traen en sí una personalidad muy potente, muy sólida, ¿no? O sea, muchas veces uno ve una película en donde el actor con solo estar te transmite una emoción, y eso no cualquier actor o cualquier actriz lo trae, digamos, ¿no? Y que tiene que ver sin duda con algo que hay, más una serie de vivencias y una toma de posición frente a la vida. Por lo menos es algo que con los actores que tuve y las actrices que tuve la suerte de trabajar, lo fui verificando. Supongo que hay algo, bueno, como en el caso de los escritores también y de los directores, algo de reciclar, de transformar la angustia en una expresión, ¿no? Y que en ese punto volvemos a lo del arte sana la vida. No conocí yo muchos actores, yo siempre hablo del teatro, ¿no? Que hayan tenido una vida fácil, y no creo que sea casualidad. Por H o por B, por problemas más internos de su percepción de la vida, que siempre fue un poco conflictiva, o por haber vivido, qué sé yo, muertes tempranas o cuestiones que los hicieron toparse con ciertos rincones ásperos, por usar una palabra tuya, de la vida. En general son o somos personas, sí, con esos temas, y encontrar el arte es realmente una salvación. Usar eso para crear algo nuevo y para transmitirle a alguien algo, para emocionar a alguien, lo que vos decías, quizá para cambiarle un poquito la vida a alguien, no sé, es como la flor de loto, ¿no? Que está en el lodo, pero que toda ella es hermosa. ¿Querés ver un poquitito de Abashai de lo que... a ver qué te parece lo que elegí. Lo voy a compartir.
¿Me vas a aguantar, hermano? Me vas a aguantar, Zaino. Mira que es para siempre, ¿eh? ¿Nunca baja del caballo? No, no bajo, no. ¿Y duerme arriba del caballo también? Duermo, sí, también. Entonces es el pobre. La gente le reza, le pide protección. Ah, esas son cosas de la gente. Yo lo único que hago es estar acá nomás. ¿Y por qué no baja? ¿Qué anda pasando, amigo? Que todavía tengo que seguir matando. Eso es terrible. ¿Y lo que viene después? Es peor.
He aquí mi parte preferida de Abayay. Bueno, ese es el momento en el cual él descubre que ese chico que le trajeron para curar, malherido y al borde de la muerte, es el mismo que él vio de niño después de matar a su padre, y que ese cuchillo que él tiene es el que le quitó al padre de él. Lo descubre a través de los dibujos que el chico hizo en su momento, ¿no? Y al comienzo está este momento en donde él hace el pacto con el caballo, que recuerdo que la primera vez que lo vi lagrimeé, no sé por qué me emociona tanto, pero un hombre que se sube un caballo para ser un hombre caballo, como para ser parte del animal, es una imagen bastante mítica, y a su vez supongo que habla de una cantidad de problemas con el mundo, ¿no? Como, bueno, me voy a subir a este animal que me sostiene y me voy a aislar del mundo. Obviamente con un caballo ya no va a entrar a la casa de sus padres, no va a ir a una cena, es como un gesto antisocial en un punto, y también podría ser el gesto de un Buda a la vez, ¿no? Porque él en algo de eso se convierte en un santo, ¿no? Es como una decisión de vida que lo convierte para el pueblo en un santo, y encontrarse con este chico a quien está cuidando, y que él en su pasado oscuro y bravo mató a su padre, al padre de este chico, lo religa de nuevo a ese que fue y lo saca de su santidad. ¿Dije bien? ¿Interpreté bien la película? Y yo lamenté que no... Perfectamente. Lamenté mucho y te lo quiero recriminar. Quería hacer un reclamo de espectadora, es desde el corazón, no es de guionista, pero dije, pero ¿por qué él no se mantuvo santo? ¿Por qué tuvo que volver a la violencia? Bueno, él, digamos, tomando un poco lo que vos contás, tengo que agregarte de que él decide subir a su caballo porque escucha hablar de los estilitas, mártires bíblicos, que en la antigüedad decidían, para alejarse de la tierra en la que habían pecado, subirse a unas columnas y alejarse del suelo en el que habían pecado para siempre. Según las citas bíblicas, Simón Mayor estuvo 37 años, Simón Menor 68 años, arriba de una columna. Entonces él un poco escucha esta idea de un martirio posible, y en su universo y su comprensión de lo que es un gaucho, lo que tiene a mano es su caballo, y decide subirse al caballo para no bajarse nunca más. De algún modo él decide renunciar a la violencia, y renuncia. Él no es su intención transformarse en un santo, es el pueblo, el malentendido que provoca en los pueblos por los cuales él va pasando, que lo creen santo, pero él no se considera santo. Lo que sí hay es un renunciamiento a la violencia. Después, él se aleja de la violencia, pero con la aparición de este adolescente, que es el chico que lo vio matar a su padre y que lo empujó a la comprensión de su ser asesino, bueno, ahí, un poco para ayudarlo al chico, vuelve a ser violento, pero no vuelve a matar. Abayay, a partir de que se sube al caballo, no vuelve a matar. De hecho, decide duelear con el chico, pero lo duelea con una caña. Tenés razón, es verdad. El que agrede es el chico. Exactamente. Y un poco él acepta que lo irremediable es tener que tener ese duelo con el chico, pero lo que él hace es defenderse. Él lo lastima involuntariamente, y por eso se baja del caballo a ayudarlo. Yo no quería que él se muera. Bueno, pero
Los guiones son así, los buenos guiones son así. Muere y bueno, digamos, hay algo que tiene que ver con el corazón del cuento de Antonio Di Benedetto, que no muriera era traicionar el cuento de Antonio Di Benedetto y queríamos que el corazón del cuento estuviera en la película. Y después es algo que yo creo que es muy interesante como reflexión, porque bueno, hay un chico que busca venganza por la muerte de su padre, que él vio con crueldad como fue asesinado, y que sufre de tener que cumplir semejante misión. Pero la pregunta es, después de encontrarse con ese tipo y reconocer que esa persona se arrepintió y tomó un camino de redención posible, ¿es posible perdonar? Sí. Sí. Bueno, yo no tendría una respuesta inequívoca. Yo no tendría una respuesta inequívoca, solamente tendría la pregunta, digamos. O sea, si vos sabés que a tu padre se lo llevaron de tu casa y vos eras niño y viste cómo se lo llevaban los militares, y sabés que lo torturaron, que lo torturaron a niveles de crueldad increíble y que después lo tiraron al riachuelo encadenado, al Río de la Plata encadenado, ¿podés perdonar a esa persona que hubo semejante gesto de crueldad? No tengo una respuesta, no creo que haya una respuesta universal a eso. Lo que sí pretendo poner de manifiesto es la complejidad de la situación. Uh-huh. ¿Pero vos dudaste del final de la película? ¿Dudaste de si Abashai tenía que morir en algún momento? Por supuesto, la duda es un elemento fundamental en la construcción de un relato y de cualquier expresión artística. Dudamos de eso y dudamos de todo, pero esos eran elementos claves de la película porque aluden al tema central del cual la película se refiere, ¿no? Entonces sí, había que dudar y había que plantearse una opción y había que pensar y había que reflexionar y tomarse el tiempo necesario para hacerlo, porque la decisión que tomáramos iba a ser la que quedara para siempre. Pensá que estamos hablando de una película que ya hace 10 años que fue estrenada y afortunadamente estamos hablando de la peli porque va a quedar para siempre. Entonces está muy bien de que esa película represente un momento de la vida de uno en la cual hubo la suficiente reflexión como para tomar una decisión en la que uno pudiera sentirse orgulloso, ¿no? Yo no te lo decía desde un lugar moral, sino desde un lugar muy de espectadora, que cuando llegas al final de la película decís, no quiero que este personaje se muera. Y me viene una reflexión que si querés te comparto, que tiene que ver con el teatro y con la tragedia griega. El primer vengador del que nosotros tenemos conocimiento, no sé si has leído la Orestiada, es Orestes, ¿no? El dios Apolo le pide que mate a su padre, que mate a su madre, porque su madre mató a su esposo, es decir, al padre de Orestes. Voy a matar a mi mamá porque mi mamá mató a mi papá, sería la ecuación. Y entonces Orestes la mata a la madre en una escena preciosa, en donde Orestes aparece en el palacio. Él había sido desterrado de pequeño, la madre lo desterró cuando era bebé, por miedo a que crezca y vengue la muerte del padre, un motivo bastante conocido en las historias, y él entra y le dice que es un forastero, que es un mensajero, y le dice, señora, su hijo Orestes murió. Y es él, es increíble. Ella empieza a llorar, lo hace pasar y cae en la emboscada de su propia sangre y el hijo la mata. Pero hay algo muy interesante, la Orestiada tiene 3 partes, y en el final de la Orestiada, la tercera parte, la tercera obra que compone la trilogía, Orestes está frente a un tribunal de justicia. Esto es algo inédito, ¿no? Hay un tribunal de justicia que va a juzgar el crimen. Y
acá aparece la idea de justicia como ese tercero que debe mediar para que dos no se maten, ¿no? Por eso me parece que el final de Abayay era inevitable y es trágico, porque no hay un tercero ahí para frenar la violencia. En ese mundo que vos presentás no está institucionalizada ese tipo de violencia, estás en un mundo que también toma el western de la tragedia, ¿no? El western toma esta cuestión de la tragedia está en un momento de pasaje entre el ojo por ojo y la institución de la justicia, digamos. Entonces, bueno, es un final a lo Esquilo, en el sentido de la Orestiada. En realidad no, porque Esquilo tiene esta parte en donde hay una justicia, y cómo se ve cuando aparece la justicia, y vos hablabas de los desaparecidos, ponías ese ejemplo, cómo aparece la justicia, la espiral de violencia se corta, porque uno, más allá de que perdone o no, lo que no va a hacer es hacerle lo mismo al otro, ¿no? No vas a ir a matar al papá del otro porque el otro te mató a tu papá, o no vas a ir a matar a otro porque otro mató a alguien de tu familia, sino que vas a acudir a un tercero que va a tener se supone, la distancia y la objetividad para ordenar todo ese mundo de emociones y ese hecho que seguramente arruinó gran parte de tu vida, ¿no? Pero sí, inevitablemente era el final, o sea, como guionista digo que sí, como espectadora me dolió, porque duele el hecho de que él se haya redimido, ¿no? Que no, pero él se arrepintió, ¿por qué tenés que no perdonarlo, ¿no? Y a mí me parece que él se haya arrepentido es un elemento que le suma al guión, a la tensión que yo viví en el final, porque si no, estás como en los westerns clásicos que Clint Eastwood es un poco más bueno que el otro, pero cuando mata al otro vos no sufrís, porque el otro era un malvado terrible. Entonces esto me parece que es un escalón más arriba, en el sentido de que te quedás con muchas preguntas adentro, y bueno, el tema del perdón es impresionante. A mí me llega bastante todo ese tema. Bueno, creo que a todos. Perdón. Me gusta mucho todo lo que dijiste, todo lo que contaste, me encanta, y creo dos cosas, digamos. Por un lado, el ejemplo de los desaparecidos es muy potente, porque yo creo que en ese sentido las madres y las abuelas de Plaza de Mayo inauguran una cuestión universal. En la Argentina no hubo un solo caso de justicia por mano propia, habiendo sido 30.000 personas parte de un genocidio, de una bestialidad y de una crueldad increíble, y creo que por eso la Argentina se inscribe con una de sus mejores cuestiones en la historia del mundo, con esta justicia instalada, con los juicios, con los juzgamientos y con los asesinos presos en cárceles comunes. O sea, la muerte de Videla en una cárcel común instala una ética mundial desde la Argentina, como pocas veces se vio, y creo que es la base de la construcción de una sociedad justa, que tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Así que en ese sentido... Sí, porque si no se perpetúa la espiral de violencia y no para, y lo de las madres es algo... increíble. No hay palabras. Yo tuve el placer de hacer un pequeño documental para televisión, un documental chiquito, en donde estaba Estela, de Carlotto, y ella decía, salimos nosotras para proteger a nuestros maridos, porque si salían ellos los iban a matar. Claro. Entonces, sí, increíble. Me da emoción. Y además es muy emocionante porque también es la piedra fundamental de una nueva mujer en nuestro país, de una mujer que sale a luchar y se instala en un lugar de un poder extraordinario, que yo creo que, como muchas veces ya lo escuché, son las madres de las mujeres que hoy están reclamando por los derechos, por el final de la violencia patriarcal, por el aborto legal y por una gran cantidad de cosas, y que ha sido una de las expresiones políticas fundamentales de los últimos tiempos, ¿no? Y para decirlo también en relación a la película, también hay una cuestión interesante en la película, que es que ese asesino cruel que ves al principio de la película,
duro y cruel es quien vos terminás queriendo que no muera, ¿no? Te terminás identificando con él cuando al principio te tapaste los ojos al ver cómo asesinaba al padre de chiquito, ¿no? ¿Y bueno, qué hay de vos en ese personaje? ¿O en la película? Bueno, eso ya es, digamos, más complejo de pensar, digamos. A mí me atrapó mucho la historia cuando la leí en Roma en el año 90. Creo que lo que me pareció increíble fue la idea de la culpa en un personaje desprovisto de cultura, digamos, o sea, una persona que no sabría enunciar la culpa como tal, digamos, ¿no? O sea, de hecho, lo que le pasa a Valley es un dolor muy fuerte que no puede explicar, ¿no? Y por eso, en realidad, él se sube al caballo y inicia ese martirio a ver si puede aliviar ese dolor que siente y que no puede entender de qué se trata, ¿no? Y yo como judío, creo que la culpa es una cosa que nos atraviesa, en realidad atraviesa la cultura judío-cristiana, ¿no? Por completo, pero me impresionó mucho. Y después también una serie de cosas que me pasaron en la vida relacionadas con un mandato, digamos. O sea, cuando volvimos de Italia, empecé a alquilar una casita en el Tigre, que me la alquilaba la sobrina de Hugo Fregonese. Y Hugo Fregonese fue el director de Pampa Bárbara, el western icónico de nuestra historia cinematográfica. No lo he visto, confieso la ignorancia, bueno, lo voy a buscar. Un director muy importante, que tal vez es el director que tuvo la carrera más célebre en Hollywood, dirigió muchas películas, dirigió muchos westerns, y cada vez que yo iba a pagarle el alquiler con una canoita, iba a la isla donde vivía Clarita Fregonese, ella me regalaba cosas de su tío, el guión de Pampa Bárbara, el poncho que usó cuando filmaban Pampa Bárbara, fotos con grandes estrellas de Hollywood haciendo westerns, y de algún modo yo me fui haciendo como una especie de altar Hugo Fregonese, que después lo llevé y lo tenía en mi cuarto del hotel en la Maicha del Valle cuando filmamos la película, y también me fui condenando a tener que hacer un western, digamos, fue construyendo esa condena, y yo tenía este cuento de libreto que quería hacer, y decidí llevarlo para ahí, y de algún modo también fui construyendo mi propia condena a tener que hacerlo propias. Así que bueno, fueron muchas cosas, digamos. Y bien que lo hiciste, Dios mío, impresionante. Menos mal, qué suerte. Quedó lindo. La verdad que sí. ¿Y la peli fue nominada por la Argentina al Oscar? Efectivamente, fue como el final de un recorrido de premios muy importantes que tuve en muchos festivales, y después eso permitió que la película se pudiera seguir viendo, y bueno, viajamos con el productor ejecutivo de la película, Pablo Salomón, a Los Ángeles, hicimos una pequeña campaña de prensa y tuvimos oportunidad de mostrar la película. Nos ayudó mucho Cancillería, eso era año 2011, y el Instituto de Cine, que estaba Liliana Masure, también nos ayudó mucho. Así que bueno, también la inesperada experiencia de estar en el umbral de la alfombra roja de los Oscars, ¿no? Claro, wow. Para ir cerrando, Fer, porque te saqué un montón de tiempo y te lo agradezco un montón, no sé por qué se me ocurrió preguntarte si hay frases, pueden ser de películas o de tu vida, frases que tengas para vos, que alguien te haya dicho, o algún diálogo de alguna peli que te acompañe. Viste que uno va como pescando a veces frases, ¿sos así? ¿Tenés frases que viven con vos? Sí, absolutamente, y son todas frases de las películas que hice, Okay. que comparto con las personas con las que las hice, y a las cuales quedás condenado para siempre, digamos, ¿no? O sea, con mi hija, por ejemplo, tenemos una de Abayay,
que es cada vez que vamos a algún lugar, irremediablemente el otro dice, voy con vos, que es lo que le dice el muerto a Vallay cuando Vallay lo amenaza y le dice, ¿te quedás acá para siempre o venís conmigo? Y el otro dice, voy con vos. Bueno, voy con vos, queda para siempre, o por ejemplo, Pisa o Pesi, de Adiós querida Luna, es un monólogo de Goiti, en donde cuenta que era tan pobre de chico, que cuando el padre lo sacaba una vez por mes a comer pizza, tenían que elegir o pizza o Pepsi. Pizza o Pepsi, aparte de un juego con las P's que lo hace gracioso. Sí, yo creo que uno queda condenado, yo creo que eso es algo que nos pasa a todos los que hacemos pelis, que uno queda condenado a ciertas frases de sus películas, y bueno, siempre estoy, cuando hay algo que se parece, irremediablemente va ahí y uno dice esa frase de la película que ya quedó. Tengo de todas las películas un montón de frases. Sabés que yo me enamoré una vez muy fuertemente de un hombre, y un hito muy importante fue una frase. Estábamos caminando y yo estaba criticando a alguien seguro, y entonces él me dijo, vos estás muy llena de opiniones. ¿Y cómo no me iba a enamorar? Y sabés que lo traigo acá a cuento porque, bueno, siento que estoy muy llena de opiniones y que esas opiniones las voy poniendo en distintos lugares y nada, y te agradezco que me hayas dejado opinar sobre tu cine, que es enorme para mí, de verdad, para todas parecen frases hechas. Es un lujo haber tenido esta charla con vos. Uso la frase hecha, pero la siento. Quiero contar esto. Yo había tomado unas poquitas clases de dirección con alguien, con un chico joven, pero yo sentía que quería escuchar a un maestro, ¿no? Y entonces, por algún motivo, vos me mandaste un mensaje a mi Facebook, que era para promocionar La Boya. Yo dije, ay, qué bien este director que manda mensajes para su película. No sé por qué me dio un gesto de humildad, de conexión. Y entonces te llamé, y vos fuiste muy amable, y tuvimos una charla en un bar, y yo ahí cuando te escuché dije, es él. Porque tenés yo diría, para mí la voz es muy importante, ¿no? En las personas. Tenés una voz muy, muy generosa, muy serena. No solo el contenido, sino el timbre de tu voz transmite algo de mucha sabiduría. Y bueno, tomé 4 clases maravillosas con vos, que me las voy a guardar para siempre. Y bueno, y estás siendo generoso ahora nuevamente. Así, la primera vez no podía creer que me estés dando clases, y ahora cuando me dijiste que sí también me alegré mucho. Así que nada, ¿te sentiste bien? Disfruté mucho de esta charla, realmente. Qué bueno. Fue muy lindo, te lo agradezco a vos. Por favor. Bueno, cuando esté te la mandamos, Dale, me va a dar así te gusto. ves y la compartís. Bueno, Dale. Fer, gracias enormes. Gracias a vos, querida, un beso grandote. Beso grande. Chao.